Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes para algunos, días para otros, dependiendo del uso horario en el que se encuentren viéndonos. Bienvenidos a la segunda mesa del día de hoy, pero ya es la mesa 19 de esta gran jornada de Ciencia Política 2023 de la UAM Iztapalapa, en donde, bueno, pues estaremos llegando el día de hoy a su conclusión de esta jornada. No hay fecha plazo que no se cumpla, ¿no? Entonces, es inevitable llegar al final de esta jornada, pero la verdad ha sido muy enriquecedora con más de 73 ponentes en ella y que cada año se hace más grande gracias a la coordinación de la doctora Erika Granados Aguilar, coordinadora de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, y que además, pues, joven académica, dinámica y bueno, un huracán en todo este tema de la difusión académica y la divulgación de la ciencia política y de las ciencias sociales. La verdad es que no nos limitamos solamente a la ciencia política. Muchísimas gracias, doctora Erika, por contemplar a la Cátedra Francisco I. Madero en pues sí, en esta jornada de ciencia política, y le agradezco de verdad de parte del doctor Fernando Castañeda, quien cree que esta ha sido una labor titánica, pero sobre todo muy valiosa. Y bueno, pues también darle el reconocimiento a nuestros ponentes de esta mesa número 19, Proceso Político en América Latina. Nos acompañan la maestra Vanessa Quintero Ríos, el doctor Daniel Buquet y el doctor Francisco Reveles Vázquez, quienes serán nuestros ponentes para el día de hoy. Y bueno, pues si bien los tres tienen trayectorias extremadamente amplias, diremos solamente su semblanza brevemente para su participación. Y la primera inicial es la maestra Vanessa Quintero Ríos. Ella es politóloga, magíster en migraciones internacionales, estudiantes del doctorado en formación de diversidad, estudiante de la especialización en métodos y técnicas de investigación social, miembro de la red de politólogas, investigadora del grupo de investigaciones en movilidad humana, líder del programa de ciencia política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y su ponencia del día de hoy lleva por nombre Derechos Humanos de las Mujeres en la Triple Frontera Colombia, Brasil, Perú. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y muchas gracias además por la invitación a este espacio. Muy complacida de acompañarles y además estar en unas mesas con personas con una amplia trayectoria. Y bueno, les presento un poco de la investigación que vengo realizando desde algunos años, desde el 2012, vengo muy interesada en todas las investigaciones alrededor de las dinámicas fronterizas, ¿sí? Las dinámicas fronterizas, digamos como que en algunos territorios en especial, son los que vengo trabajando de una manera muy fuerte. Y en esta ocasión quiero hablarles un poco de lo que vengo estudiando alrededor de la triple frontera que tenemos nosotros compartida con Perú y Brasil, estando yo ubicada en Colombia. Muy interesante porque la triple frontera que nosotros tenemos acá ubicada, ustedes la van a ver acá en la parte inferior, en donde ven la ciudad de Leticia, y ahí se da una confluencia bastante interesante con una conurbación que tenemos con Brasil y un pequeño caserío de Perú, con el cual de todas maneras se tiene una dinámica muy activa, porque como ustedes pueden ver, acá tenemos el río Amazonas que nos está cruzando desde Brasil. Y ahí pues tenemos como unas dinámicas bastante interesantes alrededor de lo que se viene dando política social, culturalmente en este territorio. Y llego a mostrar también la parte de Ecuador, porque nuestra Amazonía tiene acá también una confluencia de la parte ecuatoriana, que llegan a tener unas dinámicas en esta parte con Colombia y Perú que hemos visto en la investigación que son bastante relevantes. Y para ello quiero mostrarles un poco entonces la dinámica que podemos ver en esta frontera. ¿Sí? Yo les mostré a ustedes acá un puntico muy chiquito. Este puntico chiquito realmente no está tan pequeño, y lo que podemos ver en esta dinámica de la triple frontera es que tenemos una conurbación y una distancia que es casi imperceptible
digamos como que desde una parte de planificación de ciudad, porque las ciudades son ciudades gemelas, ciudades hermanas. ¿Por qué es relevante esto para la ciencia política? ¿Por qué es llamativo para la ciencia política? ¿Y por qué los estudios se vienen dando acá? Porque realmente lo que se evidencia es que hay una frontera que, digamos, se limita, la frontera ha sido estudiada por diferentes áreas, campos de las ciencias sociales y la ciencia política, desde esas relaciones de poder que se pueden dar, desde ese límite que podemos ver como al marco institucional o a ese Estado, pero realmente las relaciones de las personas siempre están sobrepasando y las fronteras son porosas. Hay investigaciones bastante interesantes alrededor del tema de fronteras. Wendy Brown viene haciendo unas investigaciones bastante interesantes alrededor de los muros y esos límites tan grandes que nosotros hemos cada vez puesto más en una época en donde se supone que las murallas, después del final de la Segunda Guerra Mundial, deberían estar terminando, pero las fronteras siguen siendo armadas de muchas formas. Pero acá en Leticia lo que estamos viendo es que realmente la frontera se desdibuja. Cuando les muestro este mapa, lo que también les quiero mostrar es que la relación de la vivienda no tiene tampoco como unos límites lo suficientemente fuertes, en donde usualmente podemos encontrar viviendas que están en ambos territorios. Hacen tanto parte de Brasil como de Colombia, y esto ha convertido pues esto en una dinámica bastante interesante para la institucionalidad, en la medida en que no se puede llegar a todos los lugares de la casa por parte de la fuerza pública en algunos casos. Y esto es algo bastante interesante porque al momento de realizar capturas y demás, lo que hacen las personas es que han cruzado al patio de su casa, a la cocina de la casa, porque ya no se puede tener esta soberanía del Estado al cual pertenecen. Y esta dinámica entonces nos ha puesto a pensarnos en cómo son esas, digamos, como condiciones generales, y también en que hay otras dinámicas de la migración bastante interesantes, como el trabajo transfronterizo. Y eso es que hemos encontrado que hay personas que viven en un país y laboran en el otro país. Y el país en el que viven no necesariamente es el país en donde nacieron, sino que hay unas dinámicas bastante interesantes acá. Para dar un contexto más grande de esta investigación que hemos venido realizando, quiero contarles que Leticia, en la ciudad de Colombia, en el país de Colombia, pues tiene una población cercana a las 40.000 personas, el 48% mujeres. Tabatinga, en el lado de Brasil, a más de 60.000 personas, con el 49% mujeres, y Santa Rosa de Yavarín, que es el caserío que hace parte de Perú, tiene alrededor de 1.000 habitantes, también con una proporción muy similar. Y frente a esta migración entonces transfronteriza, lo que hemos encontrado es que hay personas que viven en uno de los tres estados y laboran en uno o en varios estados. Esto, digamos, como que fue una investigación bastante interesante. En la primera que nos encontramos con esta dinámica fue alrededor del 2014, en donde hicimos una investigación con el Ministerio del Trabajo, con Migración Colombia, y generamos toda una identificación de esas dinámicas fronterizas, y acá logramos evidenciar realmente cómo se confluye y cómo se dan todos esos procesos de vivir en una dinámica de frontera en donde el Estado institucionalmente tiene unos límites, pero la población, la cultura, las dinámicas sociales, laborales y de vivienda no se ajustan justamente a eso que nos han hablado a nosotros de esas soberanías, sino que lo que entramos a ver son unas dinámicas bastante interesantes en relación con las poblaciones. Y evidentemente lo que encontramos acá es que la relación más fuerte que se va a presentar va a estar entre Colombia y Brasil, porque tienen obviamente una mayor población en estos territorios de frontera.
pero que esta relación no solamente está anclada a las ciudades que están más cerca de la frontera, Tabatinga, Leticia, sino que las dinámicas que se vienen presentando van más allá, vinculan, por ejemplo, a Manaus, en Brasil, vinculan a Iquitos, en Perú, que realmente son lugares que tienen una distancia mucho más amplia, pero que también hacen parte de todas estas conexiones que se realizan y se posibilitan a partir de Río Amazonas. Entonces acá, como tal, lo que nosotros podemos evidenciar es que justamente vamos a encontrar personas que viven en un país y laboran en el otro o en varios, ¿sí? Casos muy puntuales que luego se van a ver de ciertas profesiones que no requieren tanta cualificación o también frente a las dinámicas de la vivienda. O sea, las personas que viven en Brasil no necesariamente son de Brasil, sino que se da unas posibilidades bastante amplias para que los colombianos y los peruanos logremos tener como tal esa posibilidad de vivir en Brasil y lo que se hace es que por unas cuestiones del mercado de vivienda, pues se dan estas dinámicas. En ese mismo sentido, pues también encontramos que, como les dije acá, estamos hablando de que la dinámica Colombia-Brasil hay alrededor de 8.000 personas que tienen como tal esta dinámica transfronteriza, pero que realmente las personas que viven y trabajan en su lugar de nacimiento pues son alrededor de 5.000 en el caso de Colombia o Brasil, lo que nos muestra lo que les está diciendo de que no usualmente las personas viven en ese lugar en el que nacen, sino que se dan otras dinámicas acá bastante interesantes. Esto como un contexto bastante general y para llevarlos a las investigaciones que se han dado de manera posterior y la que actualmente se está realizando y sobre las cuales estamos trabajando, en donde en la investigación anterior evidenciamos que había una proporción importante de mujeres, en donde evidenciábamos que las ocupaciones principales eran las del comercio, que las personas en su mayoría no tenían contrato, que las personas en esa dinámica transfronteriza realmente no tienen la documentación requerida para tener una seguridad social, unos derechos pensionales, digamos como que unos mínimos, pues lo que se decidió es también tener una mirada muy puntual frente a las mujeres que históricamente han tenido unas condiciones más complejas que las mujeres que están en unas reivindicaciones, que están en unas búsquedas necesarias, pues saber específicamente cómo son esas condiciones, pero esas condiciones ya no solo en el tema laboral, sino cómo vienen desarrollando su dinámica. En donde también es muy importante acá agregar que el 90% de las comunidades que viven en el Amazonas, de la población del Amazonas colombiano, el 90% alrededor son de comunidades indígenas. Eso nos saca también un poco más como de esas ideas y de esas investigaciones que veníamos teniendo, sino que estamos viendo que hay una condición de la mujer indígena acá bastante particular, de la mujer mestiza, en donde también se evidenció pues que hay una alta migración interna en el país a partir de el cuidado de la frontera en algunos momentos en las guerras que se pudieron haber tenido con Perú y Brasil, en donde lo que se hizo fue que los ejércitos que eran llevados por los países para que se posicionaban en ese cuidado de frontera, fueron personas que terminaron quedándose, fueron colonos que posteriormente ya se asentaron en esos territorios y que empezó a llegar migración interna de otros lugares del país, en donde también se confluye con todo el tema del conflicto armado en Colombia y que hizo que llegara aún más población. En toda esa dinámica se dio el poblamiento de estos territorios y entonces para mirar ese tema de las condiciones de las mujeres, pues teníamos que tener un contexto general de cómo se pobló, cómo llegaron las mujeres, cómo fueron ese relacionamiento del indígena con lo mestizo y cómo esto también tiene, digamos, como que alguna relación
con la violación o no de los derechos humanos de las mujeres. Ahí hay unos acercamientos y unos actores claves con los cuales se debe tener como toda una interlocución. Ahí tenemos obviamente toda la parte del gobierno nacional, toda la parte de las administraciones locales y regionales, con todo lo que es la gobernación y alcaldía en esos territorios, donde también está anclado a esto todo el sistema educativo de primaria y secundaria, y en donde también entonces vamos a tener como tal una población muy importante de mujeres líderes, docentes indígenas, mujeres emprendedoras, ¿sí? Que se coinciden desde otros aspectos. ¿Qué hemos encontrado? Pues unas problemáticas bastante particulares y preocupantes alrededor de esa deficiencia de los contratos que dentro de los derechos laborales era tan importante, problemas de atención en salud, sobre todo en la parte de Colombia y en la parte de Perú, que es fundamentalmente la no tenencia de centros de salud que tengan unas condiciones para atender urgencias graves, la ausencia de los pagos de pensión, que en el caso colombiano se ha convertido en una gran problemática porque las personas están llegando a su vejez sin realmente tener acá unas condiciones de pensión que hace que el Estado también deba asumir de diferentes formas la atención de estas personas y que incluso ahorita unos debates bastante interesantes en cuanto a la necesidad de la reforma a las pensiones y que evidentemente pues esto también se relaciona mucho con el tema de la informalidad. Si no hay unas condiciones de formalidad de contrato formal, pues el tema de las cotizaciones a salud y pensión se han venido complejizando cada vez más. Y de manera puntual, pues las mujeres están quedando rezagadas frente a estos derechos laborales en relación con los hombres, en la medida en que las mujeres se han vinculado más con el tema del turismo, del comercio, en donde las mujeres no han tenido como estas contrataciones y realmente no han logrado tener unos accesos que sean pertinentes para sus derechos laborales, pero a esto se le suma unas violencias de género que vienen de unos sistemas patriarcales. El sistema patriarcal, que es muy fuerte dentro de las comunidades indígenas, en donde hay de todas maneras acá unos discursos bastante interesantes por parte de las comunidades en donde ellos no evidencian que tengan un sistema patriarcal porque dicen que es algo histórico, porque dicen que las mujeres son las que tienen las posibilidades de trabajar en las chagras, porque las mujeres la del cuidado, entonces que consideran que la mujer es muy importante y se les ha considerado como fundamental para el desarrollo de la vida, pero a la hora de estar en los espacios de tomas de decisiones, no se les ha permitido la palabra, ¿sí? Y acá entonces lo que se ve es que el sistema patriarcal impone todavía como esa postura del hombre, el hombre indígena, en los puestos de toma de decisiones de sus comunidades indígenas en sus resguardos, pero también hay un sistema patriarcal que se ha impuesto desde las administraciones y demás, en donde alrededor de 15 personas que tiene la asamblea departamental o los consejos, solamente una o dos mujeres usualmente son como las que quedan en estos cargos de elección popular. Y eso hace que de todas maneras, unas imposibilidades de las mujeres de estar en esos espacios de toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos en los cuales nos estamos moviendo, comunidades indígenas o digamos como el sistema que funciona desde lo civil, ¿sí? Se siguen presentando unas altas cifras de maltrato familiar, la violencia política que ya les presenté, y un tema muy grande alrededor de la trata de personas. Este tema es bastante complejo, el de la trata, en la mayoría de casos de mujeres que van llevadas desde diferentes lugares de los tres países
y que al cruzar la frontera, cruzar dos fronteras, en algunos casos, pues dificulta más las posibilidades de tener unas acciones de recuperación de las mujeres y también de unas atenciones que deben ser conjuntas y que en ocasiones se complejizan. Sin decir que no se han tenido pues acá grandes trabajos y grandes intentos por mejorar las condiciones de las mujeres que han estado como en esta condición de trata y demás. Pero que por el tema de la Amazonía, por el tema de río, por el tema de la densidad de la selva, se dificulta mucho porque justamente por esos espacios, por esos terrenos, se generan las porosidades que hacen que las personas logren escabullirse y que las mujeres que están siendo víctimas de trata no en todos los casos se puedan recuperar y volver a sus familias. Entonces acá hay unas condiciones bastante complejas en el tema de frontera y que por tener diferentes legislaciones, instituciones, diferentes búsquedas, diferentes tiempos, pues también han dificultado algunas de estas dinámicas. Hay unas problemáticas acá generales que se han identificado de una forma bastante preocupante y que sobre las que las conclusiones están versando y que sobre donde nosotros como politólogos y politólogas debemos tener como una mirada bastante importante y son como unas necesidades en algunos puntos institucionales, otras que vienen desde los mismos sistemas y otros que vienen de las mismas dinámicas fronterizas que son bastante interesantes, en donde además, digamos, como que no solamente tiene que ver con la frontera o la triple frontera colombiana, sino que en el caso de Colombia, donde hemos recibido una gran oleada migratoria de Venezuela, en donde también hemos sido lugar de paso de una migración haitiana, unas migraciones africanas, en donde también hemos sido país de tránsito, se ha evidenciado y que no es mínimo frente a la acción institucional y en la necesidad de estos lugares de paso que deben ser realmente donde las personas puedan tener como unas mayores seguridades frente a su bienestar físico y mental, ¿sí? Pero también en esta dinámica fronteriza, como les digo, con el tema de la selva, con el tema de la densidad o la falta de densidad poblacional en todo el territorio y la presencia de río Amazonas, pues también se va a presentar pues unas problemáticas frente a la atención oportuna de las mujeres que están siendo victimizadas de diferentes formas, en donde también tenemos unos choques muy grandes en cuanto a el tema de las autoridades indígenas y las autoridades civiles. Y eso es bastante importante porque Colombia tiene una legislación bastante amplia alrededor de los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, en donde los pueblos indígenas tienen una autonomía en sus territorios, incluso para impartir justicia. Entonces, si una persona en una comunidad indígena golpea a su compañera, hay una decisión sobre si el castigo, la justicia va a venir por cuenta de la comunidad indígena, en donde esto se puede ver visto en el tema de los latigazos a los que pueden ser sentenciada una persona por este acto, o frente a una autoridad civil en donde ya estamos hablando de temas de cárcel y demás aspectos, pero al tener unas autoridades que están, digamos, como con diferentes, digamos, como restricciones, de espacios para ejercer esta autoridad, pues se dan como una falta de diálogo entre las instituciones y en donde situaciones no son denunciadas a las autoridades civiles, que son las que tienen una mirada un poco diferenciada frente a qué es lo que en la normatividad está prohibido
pues eso genera dificultades por el tema del acceso carnal a menores de edad, el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la explotación laboral, el tema que digamos que dentro de lo civil es visto desde una forma un poco más violenta, pero que desde lo indígena se puede argumentar obviamente una costumbre y una dinámica más permisiva. 5 minutos, maestra, por favor. Listo, ya voy concluyendo. Y pues acá también entonces podemos encontrar que esas dinámicas sociales de los poderes que están acá vinculados en las fronteras, que vinculan obviamente otras dinámicas, es que hay pueblos indígenas que son binacionales, pues eso también genera unas altas conflictividades frente a dónde se juzga la persona. Si yo golpeo a mi pareja sentimental y estamos viendo en Brasil, pero yo soy colombiana y no tengo la documentación, en donde se genera como tal el juzgamiento, donde se generan unas condiciones diferenciales para la protección de los derechos, ¿sí? Acá hay muchos casos, no son pocos, en donde cruzando la frontera simplemente no hay un cubrimiento, obviamente, de la ley y demás. Y eso tiene que ver con lo que ya les he mencionado de la porosidad de la frontera en lo social y la rigidez en lo institucional. Y acá pasamos a unas condiciones institucionales en donde se evidencia que por estar en zonas periféricas de los países, pues hay una falta de diálogo del orden nacional y los órdenes locales. Hay unas ausencias bastante importantes de las personas que están en los cargos de elección popular más altos, alcaldías, gobernaciones y demás. Y también hay unas miradas desde la institucionalidad en donde hay muchos prejuicios alrededor de las mujeres, así como una falta de atención para la prevención y la mitigación en los casos de las violencias evidenciadas, que como les digo, surgen desde unas dinámicas que han estado ahí tradicionalmente impuestas y demás. Esto hace parte entonces de una investigación que se está avanzando, hace parte de unas evidencias de esas dinámicas de frontera en donde la institucionalidad tiene, digamos, como que unos límites, pero las poblaciones tienen unas facilidades para moverse, en donde los actos se cometen en el país diferente al que se habita, en donde se buscan de muchas maneras la imposibilidad para que la institucionalidad no logre tener una eficacia real. Esto, entonces, se los quería presentar como una de esas dinámicas que desde las migraciones y desde los temas fronterizos son bastante importantes y necesarios para ser estudiados, para mejorar las relaciones bilaterales entre los estados y tener unas políticas que sean mucho más eficaces para atender a esas comunidades que están en las fronteras en unas condiciones de desigualdad, en unas condiciones de necesidades de acceso a esos poderes grandes que están desde el centro del país. Eso era un poco de los que quería hablarles a ustedes el día de hoy y quedo atenta. Muchísimas gracias, maestra Vanessa, por esta exposición y vaya que es un pendiente hasta en el ámbito, obviamente, jurídico de cómo pues se traspasan las fronteras y no vayamos muy lejos. Aquí en México tenemos algo similar hasta en los propios estados. Justicia Cívica de la Ciudad de México no puede sancionar a alguien que vive en el Estado de México si comete un delito en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y así lo llevamos a escalas ya transnacionales y la situación creo que ahí ha rebasado a las autoridades y la respuesta jurídica y de la administración pública tarda mucho en llegar, ¿no? Mucho más de lo que uno quisiera como ciudadano y ciudadana. Muchísimas gracias, maestra Vanessa. Y bien, pues ahora es el turno del doctor Daniel Buquet Corleto. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es profesor titular en Ciencia Política en la Universidad de la República en Uruguay y ha sido invitado a dictar clases en diferentes instituciones de América Latina y Europa. Su principal enfoque académico son los sistemas electorales y la política de partidos de América Latina. Es coautor del libro Fragmentación Política y Gobierno en Uruguay, un enfermo imaginario, y también coeditor en Elecciones y Partidos en América Latina en un cambio de ciclo. Ha publicado decenas
de artículos en revistas y capítulos de libros en Uruguay y en el extranjero. Actualmente está categorizado como investigador nivel 2 por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Gobierno uruguayo, que bueno, pues acá en México sería como nuestro SNI prácticamente, ¿no? Pero bueno, doctor Daniel Boutquet, bienvenido. Adelante, por favor, con su ponencia que lleva por nombre Elecciones Primarias Presidenciales en América Latina. Gracias, Fabiola. Estoy muy agradecido con la Cátedra Francisco I. Madero y con la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa, a la cual aprecio mucho porque he estado allí un par de veces y tengo amigos. Así que estoy encantado de estar aquí. Gracias a ustedes, a los organizadores. Es un honor para mí poder hacer esta presentación, que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con una colega, coautora, argentina ella, Ariadna Galo. Acá figura su nombre. No sé si estamos viendo la presentación ya se ve su completa. presentación. Sí. Pero no está en modo presentación, ¿o No, sí? todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Bueno, como dicen en los informativos, a veces vamos a cambiar radicalmente el ángulo de la información, porque ahora vamos a hablar de fenómenos que ocurren en muchos países de nuestra región. Les cuento solo como antecedente que con mi coautora, Ariadna, estuvimos ya desde hace algunos años trabajando en las elecciones primarias que tienen lugar en Uruguay y en Argentina. Uruguay fue el primer país que implementó un sistema de primarias simultáneas y abiertas en la región, allá por el año 96, hace un buen rato. Argentina hizo algo parecido en el año 2011. Y mientras hacíamos este trabajo comparativo, que terminó en una publicación en la revista Opinión Pública de Campinas, Brasil, también estábamos viendo cómo mecanismos similares estaban, implementando en otros países de la región. Y nos pareció interesante, ya que habíamos hecho este primer avance con los casos de Uruguay y Argentina, tratar de incorporar también el estudio de los demás casos, ¿no? Entonces, iniciamos un esquema de trabajo, convocamos colegas de esos otros países para que nos presenten algunos estudios específicos de país, y les comento ahora simplemente que hemos propuesto y está aceptado y está convocado la publicación de un número temático de la revista Colombia Internacional sobre este asunto, donde nosotros, estamos precisamente trabajando en un texto para introducir ese número, ¿no? de forma muy general. Aclaro, por cierto, que se trata de un estudio, como dice acá, bastante preliminar. Obviamente no tenemos el artículo escrito, tenemos un borrador y son muy bienvenidos todos los comentarios que puedan enriquecer este trabajo. Entrando puntualmente a lo que voy a presentar ahora, básicamente voy a hacer las tres cosas que aparecen aquí, definir muy brevemente de qué estamos hablando cuando decimos primarias abiertas simultáneas. Mencionar los casos que estamos incluyendo en el estudio porque consideramos que tienen un sistema de primarias abiertas simultáneas y cuáles son sus peculiaridades, ¿no? Porque no es el mismo sistema. Tienen estos rasgos en común, pero tienen diferencias que son muy importantes, como veremos a continuación. Y lo que intentamos hacer en términos ya de avanzar en qué es lo que esto estaría produciendo en la región, si es que produce algo, es pensar en algunos efectos que la incorporación de este sistema puede llegar a tener, diría que casi que en términos hipotéticos, más alguna evidencia, la producción de estos efectos.
Lo primero entonces es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las primarias abiertas? El tema de las primarias, bueno, ya tiene una extensa literatura, clásico, histórico en Estados Unidos. Más recientemente se ha empezado a trabajar esto en Europa y también en América Latina. Y las primarias forman parte de lo que se conoce más en general como mecanismos de selección de candidatos, ¿no? Forma parte de la selección de candidatos. Recientemente, en un trabajo de Cross y otros 3 autores, uno de los más recientes sobre el punto, ellos establecieron como figura ahí en esa imagen lo que llaman una zona de primarias. Dentro de todos los métodos de selección de candidatos, los que implican la mayor participación, es decir, los que van hacia la izquierda en este continuo, son los que incluyen un mayor número de selectores, como se le dice técnicamente, es decir, personas que intervienen en la selección de esos candidatos. Cuando nosotros hablamos de primarias abiertas, a su vez seleccionamos un subconjunto de esa zona de primarias, porque eliminamos acá las primarias que son solo con miembros partidarios, con los afiliados al partido, sino que son primarias donde interviene al menos potencialmente todo el electorado. Aun cuando en algunos casos se exige un registro previo, ese registro es un registro que está habilitado para cualquier persona. Va, se registra y vota, ¿verdad? Entonces, este es el sentido que tiene el término de llamarlas abiertas a estas primarias. El partido no controla al electorado de la primaria, por eso son abiertas. ¿Son simultáneas? Bueno, esto ya es bastante trivial, es decir, estos sistemas son sistemas que están legislados a nivel nacional, incluso a nivel constitucional. La legislación electoral del país establece que habrá unas elecciones primarias de los partidos políticos previas a la elección general. Y en este caso nosotros hablamos pura y exclusivamente de la primaria presidencial. Por supuesto que hay primarias para otros niveles de competencia electoral, pero bueno, ya sería demasiado complicado incorporarlas. De este modo, el punto se vuelve relevante porque no se trata acá solo de estudiar las primarias o cómo funcionan las primarias, sean o no abiertas, como un fenómeno en sí mismo, sino de estudiar estas primarias que son abiertas y simultáneas y que entonces forman parte de la legislación electoral de los países y establecen una fecha para hacerlas, y todos los partidos o bien están obligados o voluntariamente concurren a esa fecha formalmente. Lo que ocurre es que se ha de esta manera modificado el propio sistema electoral, ¿no? Y en general, en los casos en los que la elección presidencial es una elección de 2 vueltas o de balotaje, lo que hemos identificado es que claramente pasamos a tener un sistema de elección presidencial de 3 vueltas, porque ahora hay que concurrir a una primaria, luego con los candidatos designados en la primaria, concurrir a una primera elección presidencial y donde si no se obtienen las mayorías requeridas por la norma, bueno, se hace el balotaje o segunda vuelta con los 2 candidatos más votados. Es decir, acá tenemos de alguna manera que combinar el estudio de primarias en general con el estudio de los propios efectos, también ya súper estudiados, de los sistemas electorales. Sobre primarias, esto ya es más parte de una revisión de la literatura que sobre la cual no quisiera extenderme. Se han señalado que las primarias pueden tener efectos positivos sobre los partidos políticos que realizan elecciones primarias, y también se ha señalado que puede haber efectos negativos, efectos adversos, ¿verdad? Aquí están señalados algunos de los que se han mencionado en la literatura. Básicamente la idea de que una primaria ayuda al partido a elegir un mejor candidato, o que la primaria ayuda al partido frente al electorado al mostrarlo un partido abierto, democrático, transparente, etcétera, y entonces el electorado los podría premiar luego en la elección general a aquellos que participaron de una primaria. Por otro lado, también hay una extensa literatura que dice que las primarias, bueno, pueden perjudicar a los partidos
ahora que Erika está en Argentina, no sé si tenemos argentinos en la audiencia, pero bueno, cualquier argentino, cualquiera que esté en la Argentina podría entender esto de los problemas que genera una primaria cuando se da la conflictividad entre los competidores adentro del mismo partido, ¿no? Esto está pasando particularmente en la oposición argentina, la alianza que se llama Juntos por el Cambio, que tiene dos candidatos muy importantes que han mostrado niveles de agresividad, sobre todo una de ellas importante en los últimos días. Bien, dentro de la variedad, porque estos sistemas no son todos iguales, por un lado Bolivia y luego Perú adoptaron un sistema muy similar al argentino. Bolivia lo puso en práctica una única vez y Perú ni siquiera lo puso en práctica, pero la legislación fue adoptada y está vigente. Pero tenemos la modalidad alternativa, que es la que establece estas primarias, pero no obliga a los partidos a comparecer, sino que lo admite de forma voluntaria, pero quien no quiera comparecer a la primaria y presentar su candidatura directamente luego puede hacerlo. Los casos acá más notorios son Chile y Colombia, ¿no? que han tenido estas primarias simultáneas, abiertas, en previos, bueno, no por primera vez, ¿no? En los últimos procesos electorales, pero que, por ejemplo, tanto en Chile como en Colombia, el presidente electo, en Colombia el presidente y la vicepresidenta electos, pasaron previamente por una primaria, pero compitieron, de hecho específicamente en la segunda vuelta electoral, contra un candidato que no había sido designado en una primaria, ¿verdad? Ustedes saben el caso de Kast en Chile y de Hernández en Colombia. Una segunda variante que no es tan importante, o es más bien más particular, es si los votantes pueden votar libremente o voluntariamente en esa elección, o si están obligados a votar, como en muchos casos existe el voto obligatorio a nivel nacional. En realidad solo en Argentina se establece el voto obligatorio para la ciudadanía en las elecciones primarias. Esto va a ocurrir ahora en agosto en la Argentina por cuarta ocasión consecutiva para elecciones presidenciales. Otra segunda variante que también es menor, y es la que establece que los competidores derrotados en las primarias no pueden luego comparecer a la elección general contra los que habían competido dentro de la primaria, es decir, la ley los obliga a permanecer dentro del partido o en todo caso retirarse de la política, ¿no? Esto se suele llamar cláusula candado y es bastante general, aunque en el caso de República Dominicana no se aplica. Y una variante que posiblemente sí sea relevante es cómo la legislación establece la condición de los competidores derrotados, porque una cosa es que no puedan competir por fuera del partido o de la alianza con la que comparecieron a la primaria, y otra cosa es si dentro de ese partido tienen la oportunidad de seguir en carrera electoral en algún otro cargo, por ejemplo, o directamente al ser derrotados se quedan afuera de la competencia. Acá les presento los casos que nosotros hemos identificado y que pretendemos incluir como tales, ¿no? Como que les llamamos primarias abiertas y simultáneas. En Argentina y Uruguay además son obligatorias, ¿no? Y por eso se llaman PASO, acá les llamamos PAS. Argentina 3, que van a ser 4 ahora en pocos días. Ya les dije lo de Bolivia. Tenemos las dos últimas elecciones en Colombia con este régimen. Colombia ya venía con, le llaman consultas en Colombia, ¿no? Pero ya venían con este régimen, pero las hicieron efectivamente simultáneas en las últimas 2 ocasiones. Chile las últimas 3. Honduras tiene un régimen similar al uruguayo, solo que en Honduras se puede, no es obligatorio comparecer a la primaria, porque dice que existe la obligación solo si hay competencia. Entonces, no se puede ir a la primaria con candidato único en Honduras, cosa que sí se puede en Uruguay y Argentina, en Bolivia. Paraguay también ha aplicado un sistema similar.
el caso de Perú que les mencioné, donde existe la norma pero no se ha aplicado, el caso de Dominicana en la última elección, y finalmente Uruguay, que es el que, como les decía, lo viene aplicando ya desde hace más tiempo. En términos de cómo varía cada uno de los sistemas, tenemos esta tabla donde dice si existe o no la disposición y algunos matices puntuales. Algo interesante es que en general acá se compite por la presidencia con lo que llamamos una fórmula presidencial. Esto implica presidente y vicepresidente, pero Chile no tiene vicepresidente, igual que México. Alguno dijo que sabiamente la Constitución mexicana eliminó al vicepresidente porque es tener una especie de enemigo adentro del gobierno. Chile no tiene vicepresidente, todos los demás países sí tienen vicepresidente, y en la mayoría de los países se utiliza un sistema de elección de 2 vueltas, pero por ejemplo Paraguay no. Paraguay tiene un sistema de elección presidencial de mayoría relativa, al igual que Honduras. Los demás, todos son sistemas de 2 vueltas, aunque en algunos casos el umbral no necesariamente es el 50%. Y entonces, hablemos rápidamente de 3 posibles efectos que sería interesante evaluar, ¿no? Una primera cosa que nosotros entendemos que es casi un razonamiento muy mecánico, es decir, si el sistema establece que va a haber unas elecciones primarias, de los que luego van a competir en la elección presidencial, se está creando un incentivo para favorecer la competencia interna, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿este incentivo funciona? Es decir, efectivamente empezamos a ver competencia por la nominación presidencial en los partidos políticos, o en realidad se ofrece esta oportunidad, pero los partidos eluden la competencia. Observamos las 2 cosas, y de hecho observamos incluso algo intermedio. Allí donde las primarias son obligatorias, esto es Argentina, Uruguay, el caso boliviano, donde todos los partidos tienen que concurrir a la primaria, están habilitadas las urnas para votar por esos partidos. Muchos partidos han concurrido con candidatos únicos, es decir, hay una primaria de mentira, ¿no? No hay ninguna primaria, hay un ejercicio de votación, pero no hay competencia. Esto ha ocurrido muy comúnmente en el caso argentino. En esta ocasión, en los principales partidos no está ocurriendo. Pero ocurrió, de hecho, en los 2 principales partidos que fueron varias veces con simplemente candidaturas únicas. En el otro extremo tenemos las primarias donde efectivamente hay competencia, hay incertidumbre en torno al resultado. Y en el medio tenemos primarias donde, bueno, sí hay candidaturas alternativas, o sea, hay más de una, no es candidatura única, pero hay un resultado que en realidad ya se sabe de antemano. Hay competencia, pero no son competitivas, ¿no? Este podría ser el caso de Petro y Francia Márquez en Colombia, por ejemplo, ¿no? Mientras que en Chile, la primaria de Boric con Jadwe, por ejemplo, se considera, no solo, digamos, es una primaria competitiva, sino que de hecho se pensaba que Jadwe tenía ventaja sobre Boric originalmente. Encontramos estas variantes, no es que hayamos logrado medir estrictamente, en fin, cómo afecta a la competitividad, pero estamos explorando esta variable, que sería en este caso una variable dependiente. Sobre si las primarias perjudican o benefician al partido, tampoco tenemos una medición estricta de este asunto. De hecho, esto es bastante más complicado de medir que lo anterior. Acá simplemente hicimos una lista de los presidentes ganadores en todas las elecciones siguientes a las primarias que incluimos en nuestro estudio. Una primera cosa interesante es que todos, excepto uno, participaron de una primaria. El único caso donde el ganador, el presidente, que es el presidente actual
de República Dominicana, ganó la elección y no hubo primarias en su partido, es este único caso que, digamos, el partido del presidente Abinader en realidad participó en un proceso que República Dominicana admite, que es que sea una primaria cerrada, que nosotros no incluimos, es decir, una votación entre los afiliados del partido, los afiliados que controla el partido, le ganó a su rival que sí había concurrido a una primaria, con la particularidad de que el derrotado en esa ocasión, como no hay cláusula candado, se presentó a su vez con un tercer partido, lo cual en cierto modo explica el resultado. Por lo tanto, por un lado, claro, algunas de estas primarias, allí los colores lo indican, fueron con candidatura única. Otras de estas primarias, muchas de ellas, la mayoría, fueron con más de un candidato, pero en realidad no fueron primarias competitivas. Pero entonces, si los partidos que comparecen a estas primarias, y en particular cuando comparecen al menos con más de un candidato, han logrado ganar la presidencia, entiendo que difícilmente podamos decir que las primarias en general perjudican a los partidos políticos. Es decir, estaríamos descartando esto como hipótesis, que la hipótesis sea que la primaria perjudica. Ahora, también un tercer efecto que nosotros pensamos que debería observarse en los sistemas que han introducido la primaria en la secuencia electoral, estaría el efecto de la reducción de la oferta electoral, lo cual podría ser, bueno, una reducción de la fragmentación política. Esto puede ser algo bien importante. Los niveles de fragmentación política partidaria en América Latina son muy elevados. Mucha gente entiende que estos niveles de fragmentación son perjudiciales para el buen funcionamiento de la democracia. Y entonces, incorporar una instancia adicional en el proceso electoral incrementa los costos para los competidores y de este modo, de alguna manera, debería tender a reducir la oferta electoral y de hecho también lo puede hacer mecánicamente, porque además quienes comparecen a la primaria y son derrotados, luego salen de la competencia y entonces normalmente una reducción, aunque está claro que no aparece en todos los casos. De todos modos, no ocurre lo mismo cuando pensamos en la cantidad de agrupaciones políticas que compiten en la elección general. Y tampoco observamos que esto esté produciéndose en términos de la medición del número efectivo de partidos que se generó en cada una de estas elecciones presidenciales, si lo comparamos en este caso con el promedio histórico de cada uno de los países. Hay países, y como se ve acá claramente, Argentina, bueno, el caso puntual de Bolivia, además de la mayor parte de los casos uruguayos, donde efectivamente se reduce el número efectivo de partidos en la elección general, y esto naturalmente obedece a que se trata de casos donde las primarias son obligatorias para todos los partidos. Obviamente los sistemas de primarias voluntarias no están produciendo el efecto de reducción de la fragmentación del sistema político. Ahora, si bien por un lado nosotros no podemos decir que las primarias han perjudicado a los partidos, lo que nosotros podemos ver acá, les sugiero mirar simplemente acá la tercera columna, donde nosotros identificamos a los partidos que tuvieron más votos en la elección primaria que en la elección general. Esto es bastante particular, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si fuiste a una elección primaria donde votaron normalmente, además, salvo el caso argentino, voluntariamente las personas que quisieron participar, y luego vas a una elección general donde está en juego la presidencia de la República, debería ser un hecho muy inusual que se reduzca el caudal electoral del partido respecto del de la primaria. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la literatura ha alertado sobre este efecto de fuga de votantes, es decir, la primaria puede llegar a ser conflictiva, digamos, enfrentar a dos candidatos muy diferentes en términos ideológicos,
y entonces los electores, los simpatizantes del perdedor, tal vez no estén a gusto votando al que ganó la primaria. Y acá identificamos, bueno, casos relevantes, ¿no? Por ejemplo, la coalición Centro Esperanza, en el caso de Colombia, tuvo menos votos en la elección general que en la propia primaria. En el caso de Chile, Chile Vamos, ¿no? La coalición que en su momento gobernó el país con Piñera como presidente, redujo sus votos respecto de la elección general, es decir, tuvieron fuga de votantes. Y esto en buena medida puede pasar como consecuencia también de la coordinación electoral, del voto útil, ¿no? Porque la primaria de alguna manera anticipa lo que va a ocurrir en la elección general, y entonces no solo un partido puede expulsar votantes que están desconformes con el candidato elegido, sino que también muchos votantes pueden llegar a la conclusión de que ese partido no tiene chance en la elección general y trasladar sus votos a otro espacio, como en estos casos que pueden haber ido a dar, bueno, a Kast o a Hernández en el caso de Colombia. Esto como, digamos, ya estoy llegando al tiempo máximo, creo, de 25 minutos. Así es, doctor, le quedan 4 minutos, por favor. Bien. No, simplemente les menciono un aspecto puntual que de alguna manera estuvo implícito, que tiene que ver con las primarias voluntarias, ¿no? Ustedes piensen que en Uruguay, Argentina, Bolivia, si hubiera en Perú, a las primarias van todos los partidos que luego van a participar en la elección general, salvo los que no logren traspasar un umbral que se establece para continuar en carrera, ¿no? Entonces, eso tiene una finalidad muy específica, y es que la gente vaya a votar a su partido, la gente vaya a votar a la primaria del partido que prefiere, ¿verdad? Lo que pasa es que como puede haber voto estratégico, bueno, también puede ser que la gente en la primaria diga, no, yo voy a votar a un candidato de otro partido, por ejemplo, para perjudicar al otro partido y que tenga el peor candidato posible. O un voto estratégico en otro sentido, y es, como en este otro partido un candidato me parece terrible, voy a votar al mejor del otro partido para evitarme el peor resultado. Esto se llama crossover voting, y nosotros podemos pensar, como tiene que ver con lo que yo les decía hace poco, que puede ocurrir, que puede haber ocurrido, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando yo les comentaba que Jadwe era el favorito en las encuestas y finalmente ganó Boric. Pero claro, Boric es un candidato más moderado que Jadwe, ¿no? Jadwe es del Partido Comunista, Boric era de una creación nueva, Frente Amplio, claramente más moderado, y en ese mismo momento la vieja concertación, los partidos de los socialistas, en particular los socialistas, no tuvieron primaria. No tiene primaria. Si tiene al lado la primaria de Apruebo Dignidad, como se llamó esta coalición, con un candidato más bien radical y otro más moderado. Bueno, todo sugiere que los socialistas que quisieran pueden haber ido a votar por Boric en la primaria y haberla desbalanceado a su favor, haciendo este ejercicio de crossover voting. Y finalmente, con esto termino, acá marcamos la presencia de este sistema de primarias voluntarias que justamente generó a continuación la presencia de potentes candidatos extrasistema, ¿no? Como José Antonio Kast en el caso de Chile, como Rodolfo Hernández en el caso de Colombia, y no tan potente, pero colándose ahí entre los primeros, Paraguayo Cubas recientemente en Paraguay. Esto simplemente es un resumen, así que doy por terminada mi intervención. Les pido disculpas si me excedí en el tiempo. Para nada, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto, un placer siempre escucharlo. Y bueno, pues procedemos a la siguiente intervención para no irnos extendiendo en el tiempo, porque ya nos ha ganado el tiempo en más de una ocasión durante estas jornadas. Bien,
Se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Reveles Vázquez. Él es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de tiempo completo, titular C definitivo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios en México. Tiene distinción en la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2000. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 35 años de antigüedad como docente, imparte materias de posgrado y licenciatura sobre Estado, instituciones y procesos políticos, problemas de representación política en América Latina, gobiernos, partidos políticos y democracia en América Latina, así como también partidos políticos en México. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, todas ellas sobre sus mismas líneas de investigación y su especialidad. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones, entre ellas vamos a mencionar a dos de su autoría: Gobierno y Democracia en América Latina, problemas de ejercicio del poder en las democracias realmente existentes, que es un grandioso título porque hay de democracias a democracias, y vaya el segundo título: Gobierno de izquierda y democracia en América Latina, participación, movilización y confrontación en México. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Francisco Reveles, por acompañarnos el día de hoy con su exposición del estallido social al dominio neoconservador en Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, también agradecer enormemente la invitación de parte de Erika Granados, de parte de Omar Peredo y de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en estas jornadas de ciencia política, que más bien deberían llamarse Precongreso Nacional e Internacional hasta ahora también de Ciencia Política, por la gran cantidad de especialistas que han participado en este y en las jornadas anteriores, y ya también incluyendo a colegas de otros países. Es un extraordinario esfuerzo que vuelvo a felicitar como la vez pasada, ¿no? Y la Cátedra Madero también por hacer difusión de este evento tan relevante. Muchas gracias a Fabiola Franco, al doctor Fernando Castañeda. Y bueno, paso a exponer mi tema. Les voy a compartir pantalla. Ya está ahí, ¿verdad? Ya le estamos viendo, doctor. Bueno. Ya la estamos viendo en versión completa. Muchas gracias. Gracias. Pues es un tema referente a Chile, como ustedes pueden ver. En los últimos años me he dedicado a la docencia y a la investigación sobre también gobiernos en América Latina, y precisamente por eso les presento ahora un avance de esta investigación. Es una faceta que no todos conocen de mi parte, más bien me ubican como estudioso de partidos políticos en México, pero ya tengo varios años trabajando en América Latina. Espero que en esta ocasión dé algunas luces sobre el proceso político chileno. En particular, el eje del trabajo pues gira en torno del proceso constituyente que se ha desarrollado a partir de 2020 de manera formal, digamos, porque pues hay que considerar sin lugar a dudas lo que ocurrió en 2019, el llamado estallido social, y como contexto pues la presidencia de Sebastián Piñera, el presidente chileno desde 2018. Este proceso constituyente todavía no termina, de hecho va a culminar en este año, si acaso la segunda nueva constitución es aprobada por voto popular en diciembre, porque se corre el riesgo de que tampoco sea aprobada, como ocurrió ya en el plebiscito anterior, ¿no? Pero aquí en la línea del tiempo ustedes pueden ver los principales eventos sobre los cuales estaremos hablando. En una primera parte señalando las diferencias ideológicas que se manifestaron de manera muy clara en el estallido social del 19, y luego ya en todo este proceso de conformación de una nueva constitución en Chile.
Son como dos partes. En la primera voy a hacer énfasis justo en las diferencias que se presentan en las distintas fuerzas políticas en la presidencia y en el Congreso, y también en los órganos encargados de esta tarea de conformar una nueva constitución. Y en una segunda parte hablaré un poquito sobre tanto la nueva constitución que originalmente se propuso por la Convención Constituyente y la segunda nueva constitución, un borrador en realidad, porque actualmente están trabajando ya en una versión definitiva para ponerla a voto popular en diciembre, como les decía hace un rato. Y creo que ofrece evidencias justo tanto la dinámica de las fuerzas políticas en Chile como estos documentos de nueva constitución, ofrece elementos que nos dejan ver precisamente las diferentes posturas ideológicas de los actores que están involucrados en todo ello y que nos permiten ver este tome y daca de posiciones, esta fragmentación ideológica que de pronto parece incomprensible, pero que ya si se acerca uno a los datos y a los documentos, por lo menos, se puede apreciar de manera más clara, ¿no? Bueno, después del estallido social, o a partir del estallido social de 2019, se da una resolución del conflicto a partir de un conjunto de negociaciones que van a dar como resultado la promesa de los diferentes actores políticos por ir formulando un nuevo arreglo institucional para Chile. Tanto el gobierno como los partidos en el Congreso se van a comprometer con los manifestantes, las manifestantes que aparecen en las calles de manera extraordinaria en 2019, principios de 2020, y eso va a servir para desactivar ese conflicto, pero también para generar un gran debate en ese momento entre los distintos actores. Y también va a generar de parte de quienes en realidad tuvieron en sus manos justamente la conducción de la movilización social y después la primera experiencia de conformación de una nueva constitución, por un cambio fundamental que diera más democracia y que también diera más igualdad. En 2020 se da este proceso propiamente con una convención constituyente y al siguiente año se va a dar la elección presidencial donde resulta ganador el joven Gabriel Boric, un joven de izquierda, de una izquierda nueva que apareció y que también asumió las banderas del estallido social y que ya traía las suyas propias de movimientos previos muy importantes, como lo fue el movimiento estudiantil del 2011. Y también es importante señalar que precisamente por esas credenciales ideológicas y políticas de Boric se esperaba que hubiera una actitud proactiva para que no se dejara de lado la propuesta, bueno, la exigencia de nueva constitución, y en efecto pues se da un segundo proceso donde la situación va a complicarse precisamente por la conformación del Congreso y la fragilidad de la coalición gobernante frente a los adversarios. Bueno, esto como un planteamiento general para que se ubique más o menos los momentos históricos importantes que les comento. En primer lugar, creo que hay que señalar esta parte, la integración de la Convención Constituyente
Aquí voy a usar los colores azul para las identidades ideológicas de derecha y los colores en tonalidades de rojo para aquellas coaliciones o pactos o partidos políticos que son de izquierda o que están del lado del presidente Boric. En estas primeras gráficas notarán ustedes a los independientes de amarillo y los pueblos indígenas, que son actores que van a estar presentes, pero ya no tanto posteriormente, pero que son muy importantes en esta convención, ¿no? Si ustedes ven, tanto en número como en porcentaje, la mayoría de los integrantes de la convención constituyente, que va a tener en sus manos, insisto, esta primera propuesta de conformación de una nueva constitución, la mayoría son de partidos nuevos, de coaliciones emergentes que estaban ahí justamente demandando un cambio político, y de independientes que son provenientes de organizaciones sociales, de agrupaciones políticas que también participaron en el estallido social y que tuvieron un espacio en esa convención constituyente, ¿no? Si vemos solamente los porcentajes, notaremos que Vamos por Chile, que era una lista que se conformó por los partidos tradicionales, partidos de derecha o partidos que ya habían gobernado también durante mucho tiempo a Chile, tenían tan solo 23.7%, y los otros eran representantes justamente de todas estas fuerzas emergentes y que tenían pues banderas que finalmente plasmaron en un primer documento que fue rechazado por un plebiscito posteriormente, ¿no? Después de ese rechazo, se va a dar la elección presidencial de 2021, donde pues van a ser estos los resultados. Se los traigo acá porque precisamente esta va a ser una de las razones de la dificultad para el presidente Boric y para todos sus aliados y para todos aquellos que estaban esperando justo la conformación de un nuevo marco legal para el régimen político, todo eso se origina precisamente en esta elección. Hay dos vueltas en esa elección. En la primera, el primer lugar lo obtiene José Antonio Kast, un representante de una organización de extrema derecha, de una gran coalición que se conforma allí con distintas corrientes de derecha, pero donde sobresale él como un líder con posiciones ultraconservadoras. Y en segundo lugar aparece Gabriel Boric. Sorprendentemente para muchos, en la segunda vuelta se da este cambio y Gabriel Boric supera por más de 10 puntos a José Antonio Kast. El problema para el candidato ganador, actual presidente, es que eso va a sustentarse por un lado en un conjunto de fuerzas que le apoyan, ¿no? Aquí les pongo en esta diapositiva a las principales agrupaciones que conforman estas coaliciones: el Frente Amplio, Chile Digno y posteriormente Socialismo Democrático. Simplemente para ilustrar el número de organizaciones que están presentes en esta coalición, en esa gran coalición que lleva a la presidencia a Boric, y que en poco tiempo se va a dividir, en poco tiempo va a tener diferencias, tanto en el ejercicio de la toma de decisiones ya en los distintos ministerios,
de la presidencia, como también en las negociaciones que se entablan con los partidos presentes en el Congreso. Y aquí también algo muy relevante que se va a derivar de las elecciones presidenciales es la composición del Congreso, que es opuesta a el presidente Boric. Porque la composición del Congreso se define en la primera vuelta de manera legal según las reglas en Chile y no en la segunda. Entonces, como en la primera ganó Kast con esta gran coalición también de partidos de derecha, pues allí quienes ganaron más espacios en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, porque ya de suyo el Senado traía esta presencia, pues va a ser muy notorio justamente la debilidad de la coalición que tiene la presidencia, pero que no tiene el Congreso, ¿no? Aquí están. Los independientes parecen muchos, bueno, son muchos, pero en realidad no todos son parciales, no todos son imparciales, perdón, y tampoco hay que confundirlos con los independientes que participaron en la Convención Constituyente, ¿no? Tienen otra militancia, otra identidad, y en realidad tampoco son aliados o han sido aliados del presidente, ¿no? Sino más bien es muy volátil sus posiciones, ¿no? Pero aquí a destacar, pues los azules, como les mencionaba, empezando por la Unión Demócrata Independiente, un partido histórico en Chile, que quedó en este 13.54% de representación en el Congreso. Y también a destacar la Democracia Cristiana, que durante mucho tiempo fue un partido muy importante en Chile, con este raquítico 2.58%, ¿no? Y por el contrario, la presencia de algunos otros partidos que después van a tener un crecimiento extraordinario, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son el Partido de la Gente, pero sobre todo el Partido Republicano. Aquí también la integración del Senado, con esta misma situación, ¿no? Los azules, ¿no? Los partidos tradicionales de derecha y por ahí ya presente el Partido Republicano, tienen una participación mucho mayor en el Senado que los partidos integrantes de la coalición de gobierno. Esto se va a traducir también en una presencia muy importante de esos partidos en lo que va a ser el segundo intento de conformación de una nueva constitución, impulsada ya por el presidente, ya con estas fuerzas en el Congreso, pero también con una división en el gobierno, que se va a ver reflejada en la postulación de candidatos para el Consejo Constitucional. Ya no va a ser una convención constituyente, sino un Consejo Constitucional, con la preexistencia de una comisión de expertos, que son los encargados de redactar un borrador para que después el Consejo Constitucional finalmente decida los contenidos de esa segunda nueva constitución, ¿no? En esta diapositiva lo que les expreso es las dos coaliciones que aparecen con propuestas para integrar al Consejo Constitucional. No quiero destacar ninguna de ellas. Lo que quiero expresar es justamente esta diversidad de fuerzas que están presentes y que al final también dan como resultado pues una presencia limitada
de parte de representantes de la coalición gobernante en ese Consejo Constitucional, perdón. Y aquí está la integración justamente de ese consejo por partido político, ¿no? Como pueden ver, los azules otra vez son los partidos de derecha, los partidos tradicionales, y los rojos son los partidos de la alianza de gobierno, ¿no? La democracia cristiana, que de pronto puede estar con unos o con otros, por eso está en gris, pero pues se nota también su preferencia justo por por las ideas que se van a plasmar ya en el borrador de la comisión de expertos, y que van a ser pues muy afines con el ideario de la democracia cristiana y ya también de estas fuerzas emergentes. Les decía yo, el Partido Republicano, el Partido de la Gente, Evolución Política, que también tiene posiciones ideológicas extremistas de repente, y en conjunción con partidos más tradicionales de derecha moderada, como la Unión Demócrata Independiente o la Renovación Nacional. En la elección del Consejo Constitucional es más evidente ya esta presencia, ¿no?, de los azules, ¿no?, del Partido Republicano, que por sí solo, vean ustedes, esto es quizás lo más relevante de esta elección del Consejo Constitucional, por sí solo obtuvo 23 consejeros, y lo que representa el 35.43% de ese consejo, ¿no? Es decir, son 50 en total, y el Partido Republicano de extrema derecha tuvo 23, ¿no? Y los partidos de la coalición de gobierno solamente 16, es decir, el 28%, ¿no? Sumando el 35 y el 21 de Partido Republicano y Unidad para Chile, pues efectivamente hacen una mayoría difícil de superar para el gobierno de Boric. Aquí está también el número de votos, que me parece relevante precisamente por la fuerza que presenta el Partido Republicano, el partido de Kast, el partido de extrema derecha, que como ustedes pueden ver, pues sacó casi 3,5 millones de votos, mientras que pues el segundo lugar, que fue el Partido Comunista, 770,407 votos, ¿no? Y así, ustedes pueden ver ahí el número de sufragios. También es de llamar la atención el número de votos nulos, que fue de más de 2,124,000. Es un dato relevante porque precisamente ya la sociedad chilena veía que había justo este desbalance en las fuerzas políticas, esta presencia muy fuerte del Partido Republicano, y algo que también se notaba ya en los trabajos de la Comisión de Expertos y en la propuesta de texto constitucional, de nuevo texto constitucional, que finalmente pues va a llevar a muchas chilenas y chilenos a anular el voto, ¿no? El voto fue obligatorio, precisamente por eso también pues quienes fueron y se manifestaron convencidos de que no había en realidad futuro para este proceso, fueron y anularon el voto, ¿no? Y muchos otros también lo dejaron en blanco. Creo que 5 minutos, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. No me va a dar tiempo de desarrollar esta segunda parte, pero bueno, en la anterior espero que haya ilustrado precisamente esta presencia de fuerzas políticas contrarias al presidente Boric, contrarias
en las propuestas que la primera nueva constitución tuvo, que están aquí en esta diapositiva que ustedes ven ahora en rojo, y que pues efectivamente para algunos analistas, para a muchos chilenas y chilenos, fue también una nueva constitución extremadamente radical desde la izquierda, digamos, desde las posiciones de organizaciones sociales y políticas disidentes, opositoras al gobierno de Piñera, y también de movimientos sociales, de agrupaciones, de pueblos indígenas, de organizaciones indígenas, que vieron la oportunidad de participar, de plasmar sus demandas y concepciones sobre el Estado, sobre la relación entre el Estado, el individuo y la sociedad, sobre la familia, sobre la educación, sobre la salud, sobre los diferentes derechos, y que finalmente no pudieron hacer una estrategia tal que permitiera efectivamente un convencimiento en toda la sociedad, y por lo mismo, pues finalmente esa nueva constitución no fue aprobada por ella, ¿no? Por la mayoría de quienes participaron en el plebiscito. Sin embargo, eso está en pie, esta discusión, este debate en Chile sigue. Hay el borrador de la nueva constitución y actualmente pues está trabajando ese Consejo Constitucional con una mayoría de representantes de estos partidos que les he mencionado, que no auguran efectivamente un documento con el consenso de las distintas fuerzas políticas y mucho menos con el ideario de los distintos sectores sociales chilenos, y que por lo tanto nos permiten ver justo que la pugna, la discusión va a continuar, el debate va a seguir, y lo preocupante sería, en todo caso, que esto detonara en una ruptura en la dinámica política del régimen y un retroceso para el presidente Boric, ¿no? Pero pues eso está en manos de, por ahora, del Consejo Constitucional y después ya de nueva cuenta en manos de la sociedad chilena, porque pues todavía queda esta fase que les he comentado que termina en diciembre, ¿no? Pero bueno, es un proceso en curso, es difícil decir qué es lo que va a ocurrir, pero por lo menos sabemos que el debate está ahí presente y que es muy importante para la sociedad chilena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Reveles, que además no importa desde qué latitud estudiemos algún país, siempre será complicado tener esta perspectiva y saber qué va a pasar, y aquí lo vemos en México ahora con la pre-campaña presidencial, ¿no? Decía un alumno, actos de campaña precipitados en lugar de anticipados. Pero bien, muchísimas gracias a los tres por estas maravillosas, excelentes ponencias. Vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Les han hecho muchas preguntas, por ahí tenemos una lista como de 15 preguntas, entonces complicado poder atenderlas todas, pero hemos tratado de concentrarlas cada una de ellas para podérselas pasar, y volveríamos a tener la misma dinámica. Iniciamos con la maestra Vanessa Quintero, después el doctor Daniel Burquet y al final el doctor Francisco Reveles. E igual, si ustedes quieren aprovechar esos 5 minutos para abonar en algo adicional o hacerle alguna pregunta a sus colegas, pues también bienvenido. Maestra Vanessa Quintero, le pregunta el público, ¿quiénes son los actores de la sociedad civil que impulsan los derechos transfronterizos en Colombia? Y también si existe un impulso a ellos en la agenda de Gustavo Petro. Esas son las dos preguntas para usted, maestra. Doctor
Daniel Buquet. Preguntan, con base en la investigación que usted presenta, ¿considera que las elecciones primarias desvirtúan el arraigo ideológico de cada partido político? Y también acá Luis Fernando menciona cómo se comparan las elecciones primarias presidenciales en América Latina con otros modelos de selección de candidatos en términos de participación ciudadana y legitimidad política, que por acá nos hemos inventado en los últimos años, y no años, meses creo, y semanas, diferentes métodos de elección. Por ejemplo, en México me parece que por ahí va un poco la pregunta. Y bueno, para el doctor Francisco Reveles, le estaríamos preguntando de cómo se han reconfigurado las relaciones de poder y los intereses económicos en el contexto del dominio neoconservador en Chile, y bueno, cuáles son las principales políticas y reformas implementadas durante la gestión en el país de Boric y cómo han afectado a la sociedad y a la economía en dicho país. Y me permito además comentarles a los tres que les manda, bueno, toda la audiencia les manda saludos, pero en particular el doctor Víctor Alarcón Holguín, quien estuvo en la mesa que les antecedió, les manda un saludo tanto al doctor Daniel Buquet como al doctor Francisco Reveles. Dice un saludo muy afectuoso a toda la mesa y en especial a ellos dos. Seguramente los está sintonizando también desde Argentina con este congreso que está por allá. Adelante, por favor, maestra Vanessa, con su participación, hasta 5 minutos. Adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por las preguntas. Dentro de los actores que encontramos realmente es unas organizaciones de mujeres específicamente que se consideran mujeres emprendedoras que están en la parte de el cuidado del medio ambiente y que desde el cuidado del medio ambiente han generado una relación entre los 3 estados, pero también en una lucha por el empoderamiento de la mujer, partiendo de una premisa bastante interesante en el sector, y es que el empoderamiento económico les va a permitir generar otro tipo de acciones que estén en pro de los derechos de todas las mujeres. Ha sido, digamos, como que una de las acciones más importantes porque es plenamente desde la sociedad civil. Y desde la presidencia de Gustavo Petro, digamos como que hay unas acciones bien interesantes. Hace poco ustedes vieron que estábamos en la cumbre amazónica en donde se encontró Petro con Lula, que no solamente están buscando un tema ambiental, sino que de verdad sí están buscando el desarrollo de diferentes proyectos que tengan una repercusión en la Amazonía, que está en igual medida con algo que ya deben estar escuchando por ahí en los diferentes países, y es la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia. Y este Ministerio de la Igualdad, que va a estar en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, pues justamente lo que está buscando es aunar una cantidad de esfuerzos para crear realmente como unas condiciones para las mujeres, para las personas mayores, digamos como que realmente para unas condiciones de igualdad de la población, que es lo que está pues obviamente dentro de las pretensiones. Por lo menos esto está mostrando una voluntad política tanto para el tema de la Amazonía, tanto para el tema de la igualdad de género, y que apoya de una manera muy importante los diálogos con las mujeres en la Amazonía que vienen en su proceso de empoderamiento y que cada vez vienen teniendo como una mayor apertura dentro de los espacios de diálogo. Sería esa mi respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Vanessa. Adelante, doctor Daniel Buquet. Bien, muchas gracias. A ver, sobre la relación entre la participación, digamos, las elecciones primarias y dos respuestas posibles en primer término. Por un lado, las primarias con voto voluntario, que es el modelo más general, que bueno, viene de Estados Unidos, etcétera, tiende a llevar a votar a las primarias a los electores más politizados y más vinculados a los partidos políticos, y por esta razón se ha dicho incluso que estas elecciones primarias tienden a elegir candidatos más radicales, es decir, candidatos afines a un demos partidario,
¿no?, que tiene unas posiciones ideológicas más firmes, en lugar de elegir candidatos más moderados, de un perfil más amplio, que tal vez sean mejores candidatos para ganar una elección general, donde hay que conquistar los votos de los que no fueron a votar a la primaria, ¿verdad? Entonces, en un modelo de este tipo, el perfil ideológico de los partidos y el vínculo con sus electores debería reforzarse. Dicho esto, puedo decir lo contrario, porque cuando las primarias son voluntarias y solo comparecen algunos partidos, tendríamos la posibilidad de este fenómeno de crossover voting, es decir, electores que simpatizan con un partido que no tiene primaria y que entonces van a buscar al otro partido, tal vez al más cercano, al candidato preferido. Entonces acá estarían de alguna manera distorsionando el perfil ideológico del partido, ¿verdad? Es decir, puede ir en un sentido o en otro, depende, y esto es bien importante, las reglas no son una regla, ¿no? La regla no es hay primarias, no hay primarias. La regla es qué tipo de primarias, con qué detalles en las reglas, porque el diablo está en los detalles y sobre eso lo que hay que trabajar. Y en cuanto a comparar esto con otros modelos, bueno, las primarias son un método indiscutiblemente democrático cuando hay competencia, cuando no la hay, son de fantasía, pero si hay efectivamente competencia en la primaria, es un modelo muy democrático, muy transparente en principio, ¿no? La gente sabe, los candidatos hacen campaña, la gente vota donde no donde no hay fraude electoral, es un método muy democrático. Eso puede tener virtudes, como dijimos, pero también puede perjudicar a los partidos. A veces se piensa, desde el punto de vista de los partidos políticos, que es mejor que la élite partidaria elija el candidato porque la élite es más racional, está muy enfocada en ganar las elecciones y entonces la élite va a decir, no, busquemos nuestro mejor candidato para ganar la próxima elección, ¿no? Algo intermedio, yo no sé si estamos pensando en las corcholatas que ahora están tan de moda en México. Es un método, digamos, complejo y que yo creo que genera muchas dudas, ¿no? Porque está bien tal vez hacer encuestas para una élite partidaria y decir, vale, yo no voy a elegir al candidato porque sí, vamos a buscar a alguien que tenga buenas chances de ganar, que sea competitivo, hagamos encuestas para saber dónde estamos parados. Pero acá un poco quedan las dudas, ¿no? De si en realidad todos estos procedimientos no están hechos para avalar una designación a dedo, como en este caso lo de las corcholatas viene de antaño, ¿no? Cuando los presidentes destapaban al sucesor, en el caso del PRI. Entonces, yo lo que creo es que el método puede ser bueno, o puede ser aceptable, puede ser positivo, y tal vez incluso participativo, en la medida en que se le da un lugar a la opinión de la gente, pero no veo que tenga la transparencia, ¿no?, la legitimidad que una elección primaria de estas que están reguladas por el órgano electoral, ¿no?, que dan todas las garantías. A veces hay primarias, ha habido muchas primarias en América Latina que organiza un partido por ahí que no sabemos, bueno, bien cómo lo organizó, etcétera. Pero en principio yo creo que si uno está pensando en que la gente incida dentro de los partidos para elegir a sus candidatos, las primarias con voto, en fin, amplio, masivo, son un mejor modelo desde este punto de vista democrático que los otros modelos. Y finalmente, por supuesto, yo no lo nombré, pero cuando hablaba de mis amigos en la UAM, en la UAM de Iztapalapa, el gran amigo Víctor Alarcón estaba en mi mente en ese momento, y ya que me dice que está en Buenos Aires, le digo que nos veremos próximamente. Muchísimas gracias, doctor Daniel Bouquet. Y sí, por aquello de las malditas dudas que siempre pasan acá en México, en nuestro sistema electoral basado en la desconfianza. ¿No será que las encuestadoras tienen algún tema con partidos políticos, la recolección de firmas y lo que se sume en las próximas semanas? Doctor Francisco Reveles, adelante con su participación, por favor. Sí, gracias. Bueno, quizás habría que señalar sobre la reconfiguración ideológica que se vive en Chile, que el triunfo de Boric rompe con varios gobiernos previos, que primero los de la Concertación por la Democracia, del 90 al 2010,
donde pues hubo una estabilidad política derivada justamente de la legitimidad de los triunfos en elecciones presidenciales de la concertación, pero al mismo tiempo fue la época donde no hubo una ruptura con el pinochetismo, con lo que representó la dictadura militar, sino que, por ejemplo, se mantuvo la Constitución, ¿no? Y hasta en la actualidad, pues, sigue vigente. Y luego, después del 2010, pues hay también un intercambio en la presidencia de Chile, de una fuerza de izquierda, una fuerza de derecha, de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, y tampoco hay una transformación en la dimensión política que diera más consistencia a la democracia y problemas sociales antiquísimos que se profundizan y que se evidencian justamente en el estallido social, pues tampoco obtienen respuesta de estos gobiernos, ¿no? Precisamente a partir de ello se generan estas nuevas fuerzas políticas, por un lado Boric y por el otro Kast, es decir, son fuerzas novedosas en el escenario político de Chile y justamente son las que están protagonizando todo lo que he comentado acá respecto al proceso constituyente nada más, ¿no? Y acerca de las políticas principales de Boric, tendría yo también dificultades para señalarlas, pero me parece que muchas de ellas están presentes en la discusión de la nueva Constitución, ¿no? Porque son demandas que los propios actores ahora en el poder tuvieron en su momento cuando participaban en movilizaciones sociales previas, y porque además ahora son exigencias de la sociedad, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la reforma tributaria para justamente generar y amplificar las políticas sociales del gobierno, porque es muy importante también la eliminación de principios como el lucro en la educación, y no solamente en la educación, sino en otros ámbitos como en la salud, ¿no? Es muy importante para este gobierno la agenda de derechos sociales y la agenda de la diversidad sexual. Son, creo yo, ahí donde se concentra una gran parte de pues, las esperanzas, ¿no? de diferentes sectores de la sociedad chilena que han visto poco avance en realidad, ¿no? Habría que señalarlo en lo que va de este gobierno, pero que en buena medida se deben justo a esta resistencia, a esta oposición de parte de un Congreso que no apoya, que no representa los intereses del presidente, ¿no? Creo que es muy interesante revisar estos documentos porque sí reflejan esas identidades ideológicas que están en disputa en la actualidad en Chile, ¿no? Y a partir de ellas también comprender el programa de gobierno de Apruebo Dignidad del presidente Boric, que en efecto, si no logra cambiar justamente las negociaciones políticas con todos estos actores disidentes, pues no va a avanzar en esta gran agenda que se mantiene como prioritaria para la sociedad desde el estallido social, porque no hay avances en realidad, ¿no? Ni de parte del presidente Piñera, que era esperado con él, ni de parte del presidente actual, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Reveles, por estas reflexiones, por la respuesta a estas preguntas. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo todas estas mesas a lo largo de estos cinco jornadas que se han venido haciendo cada viernes. Vamos a continuar con las siguientes dos mesas
Yo les invito a que nos acompañen en punto de las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para la mesa número 20 con el sistema, proceso y participación electoral, en donde nos acompañarán el doctor Pablo Javier Becerra Chávez, la doctora Marcela Ávila Igliton, el maestro Ricardo de la Peña Mena y el doctor Arturo Erli Ruiz, a quienes, bueno, pues ya los estaremos viendo en un par de horas más después de un breve receso, y no me queda más que agradecerles a la maestra Vanessa Quintero, doctor Daniel Buquet, doctor Francisco Reveles, y por supuesto a la anfitriona de este gran evento, doctora Erika Granados Aguilar, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos vemos en la siguiente mesa. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego.